la sobriedad, o sea, la sobriedad espiritual, hermano, que debemos de tener aquellos que han creído en el Señor. Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Gloria a Dios. Libro de Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, leemos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el nombre de Jesús: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios añada, hermano, bendición. Amén. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? Amén. Bueno, hermano, todo, aleluya, en esta mañana realmente Dios lo que quiere, ¿verdad?, es tratar nuestras vidas. Amén. Y Dios lo que quiere, hermano, es que entendamos una sola cosa como iglesia: de que la lucha, amados hermanos, es espiritual. Amén. De que existe un enemigo. Amén. Y ese enemigo, amados hermanos, muchos de nosotros, hermanos, sabemos, hermanos, que aquellos que se meten en la palabra, hermanos, aquellos que se compenetran en la palabra de Dios, saben y entienden, hermano, de que desde antes, hermano, de Dios, realmente, hermano, desde mucho antes, desde que cuando Dios formó por primera vez al ser humano, ya allí, amados hermanos, estaba el enemigo. ¿Amén? Que lo vemos, hermano, al principio, cuando Dios, hermano, llegó, formó a Adán y Eva, cuando todo, hermano, era amor y paz, ¿verdad? Es que sí, al principio, ¿verdad? Pero llegó, hermano, Satanás, que por primera vez, ¿verdad? Ahí vemos, hermano, que por primera vez posesionó un cuerpo, que fue el cuerpo de la serpiente, que dice la Biblia que era astuta, ¿verdad? Satanás se aprovechó, hermano, posesionó por primera vez un cuerpo, ¿verdad? Y asimismo engañó e incitó a la creación de Dios a que le desobedeciera. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Bueno, desde en esos tiempos, hermano, hasta el sol de hoy, ¿verdad?, amados hermanos, han sucedido muchas cosas, han pasado muchas cosas, hermanos, en lo que es aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Amén. Y en este caso, hermano, cuando Pedro escribe esta parte de la palabra, le habla a la iglesia, le dice de que sean sobrios. Una persona sobria, amados hermanos, viene a ser una persona que sepa dónde está parado, hermano, espiritualmente. Una persona, amados hermanos, sobrio. Una persona, amados hermanos, que debe de saber y entender de que existen luchas espirituales, de que existen, amados hermanos, cosas las cuales debe de tener sobriedad, aún hasta reconociendo al enemigo. Y le dice Pedro a la iglesia: sean sobrios, y le habla de velar, porque vuestro adversario, o sea, le habla del adversario, le habla del que está allí, amados hermanos, constantemente para que el hombre y la mujer le fallen a Dios. Amén. Mi hermano, no es casualidad, amados hermanos, este tema de hoy. Desde que llegué, hermano, a la iglesia, de una vez Dios le daba lo que ministraba, hermano, era de que estuviéramos alerta, amén, a las cosas espirituales. Gloria a Dios. Mi hermano, la Biblia registra dice de que Satanás viene con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. ¿Amén? Y le digo algo, hermano, ¿verdad? Era como, mi hermano, Satanás se aprovecha de la desobediencia. Mi hermano, Satanás, cuando ve a una persona firme y sobrio, mire, hermano, él no tiene, amados hermanos, autoridad. El que aprovecha, hermano, es la debilidad. Y la debilidad, hermano, del cristiano, óigame, la debilidad del cristiano es, porque es cuando el cristiano no se comunica con Dios. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, le enseñó a los discípulos por primera vez, le dijo: oren y velen para que no caigan en la tentación. Y le digo: el espíritu está dispuesto. ¿Cuántas veces, hermano, tú no te despiertas en la madrugada? Sí, voy a ponerme a orar, pero la carne es débil. La carne quiere que hay frío, ¿verdad? Esto y así sucesivamente.
Pero nuestro Señor Jesucristo, hermano, les dejó la herramienta a los discípulos para que no cayeran en las tentaciones, hermano. Gloria a Dios. Amén. Claro, de repente tú puedes decir, pero hermano, pero es que yo oro. Yo no sé, hermano, por qué será. A veces, hermano, nosotros pensamos, pero hermano, pero es que yo oro. Pero una cosa, hermano, es que tú caigas en las tentaciones. Amén, ¿cuánto alaban al Señor? Amén. Porque las pruebas llegan, las tentaciones del enemigo las está poniendo. Mire, todos los días la Biblia dice que aún, hermano, el creyente no debe de afanarse en el día de mañana, porque cada día trae su propio afán. O sea, de que aún, hermano, en el día de mañana Dios dice, no lo esperen con tanta ascua y vayan todos sobriamente, o sea, como vayan todos tranquilitos, porque cada día trae su propio afán. Y dice que cada día trae su día malo. Usted no ve, hermano, de que durante todo el día, hermano, desde que amanece va a haber un día, hermano, que usted va a tener una prueba. Usted se va a encontrar en una lucha, en una tentación. Ojo, y a veces, hermano, nosotros decimos, pero hermano, pero ¿qué tipo de tentaciones? Mi hermano, todo lo que incita al pecado son tentaciones. Todo lo que te incita a que tú te desenchufes de Dios es una tentación. ¿Cuál es el primer mandamiento que Dios nos manda? ¿Pero con qué? Con toda tu mente. O sea, hermano, mire, la primera prueba donde usted le va a llegar es aquí, en la mente. Usted no veamos, hermano, de que antes de que se dé fruto una prueba todo llegue en la mente. Si usted por lo menos va en la buceta, ¿verdad? Si usted se monta en la buceta y de repente usted todo está aquí, ¿verdad? Al principio. Pero si usted, amados hermanos, todo empieza en la mente. Pero si nosotros, amados hermanos, ¿verdad? Estamos en la oración, mire, hermano, nada nos mueve tan fácil. Mi hermano, es algo, amados hermanos, mire, tremendo y fuerte, ¿verdad? Y es la verdad. Mi hermano, cuando el cristiano, que se dice ser cristiano, no se comunica con Dios, mira, amados hermanos, realmente es algo de que es una persona que anda débil. Es una persona que facilito cae en cualquier tentacioncita que el enemigo le vaya a poner. Pero cuando el cristiano, hermano, anda fundamentado en la oración, hermano, mire, aunque el enemigo, como dice que como león rugiente anda buscando a quien devorar, aunque se aparezca como se aparezca, nada lo va a mover, amados hermanos, porque está fortalecido, porque está cumpliendo, hermano, la palabra, hermano, y no va a caer en las tentaciones, porque así lo dijo Jesús. Él dijo, oren, velen para que no caigan en la tentación. Le dijo a los discípulos cuando llegó y los consiguió durmiendo. ¿Quién cayó en la primera tentación que le puso Satanás, ¿verdad? A los discípulos después de que Jesucristo le había alertado sobre la oración? Pedro. ¿En qué cayó Pedro? Cuando agredió a otra persona. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo, él fue a orar, cuando llegó lo consiguió durmiendo. Cuando llegó, hermano, Judas le dio el beso, ¿verdad? De una vez que hizo Pedro actuó mal, Pedro actuó carnalmente. Ya Jesucristo se lo había alertado de que era necesario de que él muriera, pero ¿qué pasa? Mi hermano, por eso es que nosotros debemos de, la Biblia dice de que nosotros debemos de tener el oído, ¿verdad? El que tiene oído, dice la Biblia en Apocalipsis en muchas oportunidades, hermano, y en esta revelación dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Mi hermano Pedro realmente, hermano, usted sabe también por qué Pedro, hermano, le pasó lo que le pasó, ¿verdad? Porque cometió tantos errores, porque Pedro, hermano, a veces no oía a lo que el Señor decía. Por eso es que la Biblia dice, mire, hermano, de que el que es de Dios, su palabra oye. Amén. Mi hermano, el que no oye la palabra de Dios, hermano, es una presa fácil para el enemigo para caer en la tentación. Por lo menos hoy, si le soy sincero, hoy, el que no oigamos, hermano, lo que Dios realmente quiere alertarle hoy, puede hasta salir del culto y caer en la tentación. Porque desde que se comenzó el servicio, Dios ha estado alertando de que hay una lucha espiritual. Y en este mismo, fíjense, empezamos con algo, hermano, de que fue de la lucha espiritual, de que Dios nos ha dado autoridad sobre ellos. ¿Verdad que sí? Pero aquí, amados hermanos, dice de que seamos sobrios y velemos porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice de que, porque en el versículo 9, dice de que el cual resistí firme la fe,
sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. ¿Cuánto alaban a Dios? O sea, la prueba, hermanos, va a llegar. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, ¿por qué Pedro, hermano, cayó en la tentación? Porque en oportunidades Jesús ya se lo había alertado. O sea, Dios, si ustedes se ponen a analizar, hermano, Jesús se fue a orar. Eso fue en la noche, se fue a orar, ¿verdad? Llegó, hermano, y consiguió a los hermanos durmiendo. Le dijo, papá, para que no caigan en la tentación. Se fue a orar otra vez. Cuando llegó, hermano, lo volvió a conseguir dormir y le dijo, bueno, párense, ya es la hora, le dijo. Y en ese momento, cuando le dijo, ya es la hora, en ese momento llegó Judas. Cuando llegó Judas, llegó un poco de personas y le dio el beso. Cuando llegó el beso, aprendieron al Señor y Pedro de una vez llegó y agarró, hermano, el arma de aquella persona y con ella misma le tiró, hermano, fue a matarlo, ¿sabes? Pues que a lo mejor el hombre, yo no sé qué hizo el hombre, se esquivó y le cortó por la oreja. Pero sin embargo Dios llegó y agarró y enmendó el error que había cometido Pedro y le dijo, Pedro, no hagas eso porque el que hierro mata, hierro muere. O sea, le dio a entender que si alguna persona actúa mal, puede morir, ¿verdad? En ese tipo de cuestiones. ¿Cuánto alaban al Señor? Ahora, si Dios se lo había alertado, ¿por qué Pedro tuvo que caer? Porque Pedro no oyó lo que el Espíritu en ese momento le estaba hablando. ¿Cuánto alaban al Señor? O sea que, amados hermanos, si de repente hoy tú vives una prueba y caes, es porque no estuviste, hermano, que tu cuerpo estaría en la iglesia, pero tu oído no estaba atento a lo que el Espíritu estaba alertando a la iglesia. Y eso, amados hermanos, es una de las cosas, óigame, los cuales a veces llegamos a la iglesia y así como llegamos, salimos. A veces llegamos empruebados a la iglesia y nos vamos, ¿verdad?, más empruebados todavía. ¿Por qué, amados hermanos? Porque de una u otra manera no vamos a hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos, que es, ¿verdad?, buscar la llenura de Dios en nuestra vida. Amén. ¿Cuánto le hagan al Señor? Amén. Mi hermano, y todo, amados hermanos, es el que se descuida. Satanás, hermano, se aprovecha de la debilidad de oración. Satanás se aprovecha de tu descuido. Del descuido. Por eso dice velar. Claro, no es velar, hermano, como hace cuando que alguien te comiendo y te esté allí. No, eso no. Eso es otro tipo de cosa, ¿verdad? Pero velar, hermano, significa estar pendiente, ¿verdad? Estar alerta sobre el enemigo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Mi hermano, yo le voy a decir algo. Mi hermano, bíblicamente, hermano, había sido profetizado de que iba a haber un traidor, ¿verdad? O sea, eso había sido profetizado, hermano. Eso venía de que iba a haber un traidor, ¿verdad? Cuando Jesucristo, hermano, se encontró con los discípulos y le dijo, uno de ustedes me va a entregar. Pero él no dijo quién. Él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Cuando hubo la cena del Señor. Hermano, y entre eso estaban todos los discípulos. Es más, estaba Judas. Uno de ustedes me va a entregar, dijo el Señor. Y todos comenzaron primeramente, ¿verdad?, en su mente, comenzaron a decir, pero ¿quién será? ¿Seré yo? Decía Juan. Otro decía, seré yo, ¿verdad? Pero ¿quién será el de esto? Pero Jesús, hermano, le alertó. Y ellos, hermano, después que, yo me imagino, hermano, de que estaban en la cena, ¿verdad? Pero ellos, hermano, aún hasta eso, ellos, hermano, no oyeron lo que el Espíritu le estaba hablando en ese momento a ellos. Porque a lo mejor muchos se quedaron pendientes. Pero Judas, usted sabe que Judas, hermano, era el que estaba ya entretenido. La Biblia dice, hermano, de que Satanás entró en Judas fue después que salió de la cena del Señor. Después que salió. O sea que de repente, hermano, él se reunió con los discípulos, iban a comer y dijo, mire, uno de ustedes me va a entregar. Todos hicieron una pausa, todos comenzaron a maquinar, ¿quién será? ¿Será aquel? A lo mejor muchos, hermanos, a lo mejor muchos le estaban poniendo la mirada, a lo mejor era Pedro, que era el más peleón, así tiene que ser Pedro, seguro. ¿Verdad que sí? Usted tiene que ser él, porque él es el peleón aquí, ¿verdad? Como a veces pasa. Pero no saben, hermano, de que ese iba a ser el pastor. A lo mejor el más peleón, hermano, que veían allí entre los 12, era, hermano, el que iba a ser pastor de ellos. ¿Verdad? Pero a lo mejor ellos veían, no, pero es que Judas no, Judas todo el tiempo anda fino, ¿verdad? Pero usted sabe qué pasa. Pero Judas realmente era el que estaba entretenido ese día.
Judas, amados hermanos, óigame, Judas estaba allí Judas estaba realmente en la cena del Señor, pero su mente estaba ya negociando, pensando en el billete, hermano. ¿Cuánto la van al Señor? Judas a lo mejor estaba allí, uno de ustedes me va a entregar, pues, a lo mejor, él ni siquiera, hermano, Judas no oía esa palabra del Señor. Porque su mente en ese tiempo, hermano, en ese momento estaba pensando, me están ofreciendo 30.000. Un ejemplo. Es que me están ofreciendo 3.000. Por nada más entregarlo. Oye, de que una platica, de que con eso se puede comprar un cementerio, imagínense ustedes. Como cuánto, hermano, está valorado allí el cementerio allí de... Vale una platica, ¿verdad? Bueno, imagínense ustedes, hermano, o sea, de que Judas estando allí, hermano, él su mente estaba en el negocio. Por eso es que, amados hermanos, la palabra verdad es algo importante, hermano, del Hijo de Dios. Porque cuando la persona está en lo que es, mire, hermano, nada lo mueve. Amén. Ahora, cuando llega, amados hermanos, Judas estaba allí, o sea, Judas a lo mejor, hermano, mire, como pasa a veces en la iglesia, ¿ya? Que cuando el Espíritu le está alertando, cuando Dios está hablando, muchos hermanos están bostezando y otros están diciendo, que se apure rápido porque ya tengo sueño. El hermano se extendió, ¿vale? ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Que se apure, porque tengo hambre. Dejé las caraotas montadas, dejé esto, tengo que llegar ahorita. Como también no se debe entender mucho, porque se oye, hermano, yo también fui una oveja. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero fíjense, ¿qué pasó con Judas? Judas, hermano, mujer, que se apure para irme, que yo no sé qué. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Usted sabe qué le dijo el Señor? Cuando todo comenzó a partir el pan y todo, hermano, se le acercaba. Señor, hermano, y el único que le hizo la pregunta fue Judas. Le dijo, Señor, soy yo. Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Mi hermano, ya cuando Judas se le acercó, Judas, hermano, cuando Judas se le acercó al Señor, ya Dios sabía de que Judas todo lo más iba a pedir permiso porque, Señor, voy a salir un momentico porque voy a hacer una diligencia. Pero como no hallaba qué hacer, él llegó y, como tratar de identificar, no, Señor, yo te estoy prestando atención, ¿verdad? Pero llegó, Señor, soy yo. La Biblia dice que Judas le dijo, Señor, soy yo. Y él le dijo, tú lo has dicho. Es más, hay tres tipos de versiones. Una lo habla Mateo, Marco, Lucas. Amén. Versiones totalmente distintas. Hubo una versión que dijo que Jesucristo le dijo, hazlo ya. Pero fue, hermano, porque Judas quería salir, hermano, de ese lugar. Pero dice la palabra de que cuando Judas salió de ese lugar, entró Satanás en él. ¿Cuánto alabar al Señor? Amén. O sea, cuando Judas salió, y allí fue que dice que entró Satanás en él. O sea, de que ya el amado hermano estaba siendo perjudicado, dejó de oír, hermano, lo que Dios quería alertarle. Amén. De que le dejó, amado hermano, se desenchufó de lo espiritual, y cuando salió, hermano, el enemigo se aprovechó. El enemigo lo envolvió, porque había sido profetizado de que uno iba a traicionar a Jesucristo, al Hijo del Hombre, pero no decía quién. Pero como Dios es tan bueno y tan misericordioso, dícele que después que él salió, fue que dice, Satanás entró en Judas. Amén. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Mi hermano, debemos estar, mire, hermano, alerta. Amén. Orar, hermano, mire, ya comenzar a ver, hermano, y a discernir de que la lucha es espiritual. Amén. Hermano, comenzar a buscar, hermano, la presencia de Dios, hermano. Amén. Comenzar, hermano, mire, ya comenzar a entrar en la obediencia totalmente con Dios, hermano. Mire, porque en estos tiempos, mire, le digo algo, el que no quiera afirmarse, el que no haya agarrado, hermano, todo este tipo de proceso que se haya vivido, hermano, en este lugar como iglesia, y sigue de igual manera, mira, amados hermanos, puede retroceder y caer nuevamente. Amén. Amén. Mire, le digo algo, hermano, el que retrocede, el que cae, es porque realmente se descuidó. El que usted lo ve de repente, amados hermanos, por allá en el mundo, en los deleites del mundo, una vez habiendo sentido la presencia del Espíritu Santo, es porque se descuidó.
Y eso, hermano, lo hablo con toda sobriedad, hermano, porque les recuerdo de que yo también tuve una caída. Eso siempre lo he hablado, hermano, durante los 7 años que estoy aquí, hermano. Eso no vale, amados hermanos, edades o el tiempo que tú tengas en el Señor. Y hermano, mire, he sacado una conclusión según la experiencia que he vivido. A la hora, amados hermanos, de la prueba, de la dificultad, el que esté débil no es maduro. ¿Amén? El que esté débil en el espíritu no es maduro. O sea, no es. Porque, mire, hermano, Satanás cuando él viene, hermano, y envuelve a la persona, es porque ya la persona le ha dado lugar, es porque ya la persona se ha descuidado. Y cuando caen las tentaciones, hermano, ya no hay, ahí no vale madurez, ahí no vale nada. ¿Qué mejor persona madura que fue, que dice la Biblia que era llamado, el hombre llamado conforme el corazón de Jehová? ¿Quién fue? David. Y David le faltó a Dios, hermano. David adulteró, que dice la Biblia que era conforme el corazón de Dios. Eso sí, cometió errores, pero este hombre, hermano, mire, tenía una cosa fuerte, una cosa que le agrada a Dios del hombre. Primero, hermano, que no escondía. Gloria. Mi hermano, porque le digo algo, hermano, mire, David tenía algo, David no escondía nada. Él no escondía, hermano. Él no andaba, hermano, como muchas personas hoy en día que a veces, hermano, andan por allí con pecaditos y la cosa y lo andan como escondiendo. Hermano, David sí cometió sus errores, pero David, hermano, llegaba y reconocía, y aparte de que reconocía, se humillaba y se postraba ante el Señor. Amén. Él le dice, hermano, de que cuando aquel hijo murió, el primer hijo de pecado que tuvo, se le murió. Ya llegó Dios y envió un profeta, ¿verdad? Ya él sabía. Mi hermano, cuando se descubrió aquello, el hombre lo que hizo fue entrar en silicio, o sea, se rasgó su vestido, una forma de humillación, pues, y comenzó y entró en la presencia de Dios. Amén. Este hombre, hermano, tenía esa virtud, pues, que era un hombre que sí, no, pequé, pero se metía en ayuno. No estaba esperando, hermano, mire que continúe. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque reconocía delante de Dios, y el ayuno es la forma y la manera en que el hombre, hermano, se desprende de sí mismo, ¿verdad? ¿Para qué, hermano? Para morir los frutos carnales. Y como él sabía de que había dado un fruto carnal y que lo había llevado a una muerte espiritual, él llegaba, hermano, rasgaba su vestido y comenzaba a ayunar a Dios. Por eso, hermano, era de que este hombre fue conforme al corazón de Dios, porque este hombre, hermano, cometió su error, pero se postraba ante el Señor, hermano. Amén. No es como a veces, amados hermanos, mire, la iglesia de Cristo, hermano, en estos tiempos, lamentablemente, que empieza, hermano, a tapar, ¿verdad? Empiezan a tapar, hermano. No, por aquí yo estoy fallando, yo voy a poner un parchito aquí. No, hermano, ¿quién se esconde de Dios? Hermano, y va a llegar el tiempo donde Dios a todo el mundo, hermano, mire, nos va a sentar en la silla caliente. Pero no es una silla, hermano, nos va a hablar, miren, lo que es. Porque nadie, amados hermanos, se puede esconder de Dios. Amén, cuando alaban a Cristo. Ahora, estoy hablando, hermanos, de la cosa espiritual. Y cuando Pedro decía, ¿verdad?, de que Satanás está como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, dice, la habla de devorador, ¿verdad? Siempre, hermano, le he dicho esto. Usted no ve a cuál presa busca por lo menos un león. Los leones, eso que pasa mucho en National Geographic. ¿Qué tipo de presa busca el león? ¿Ya? Las bebés, los bebés, ¿cuáles son los bebés espirituales dentro de la iglesia? Aquellos que están empezando a crecer. Ese, hermano, puede ser una presa fácil para él. ¿Por qué? Porque están aprendiendo, ¿verdad? Están aprendiendo, están allí aprendiendo a las cosas de Dios, y el enemigo trata de aprovecharse de esa debilidad. ¿Para qué, hermano? Para tratar de confundirlo. Amén. ¿Cuál es aquel, hermano? Aquel también que está enfermo. Usted no ve, hermano, de que los leones, ellos están buscando al recién nacido y están buscando al que está enfermo. ¿Cuál es el enfermo, hermano, que Satanás está buscando dentro de las iglesias? El que esté enfermo. No es, hermano, óigame, no es el que tenga de repente fiebre, no, hermano, eso es una enfermedad física. No es que te decir, no, hermano, yo tengo fiebre, el enemigo no es eso, ¿verdad? Hermano, sino el enfermo espiritual, el que está dentro de la iglesia, ¿verdad?, y todavía dice mentira.
Los que están dentro de la iglesia y andan en desobediente, que todavía son rebeldes, eso, hermano, mire, el enemigo los tiene allí. Miren, mira, me está dando la oportunidad. Es un mentiroso, es una mentirosa. Mire, el enemigo los tiene allí precisamente, ¿verdad? Mira aquella que está allá, aquella se pone brava muy facilito, ¿verdad? Esas son presas fáciles. La Biblia dice que el que se apresura a airarse hará locura. Empieza allí con los jóvenes. Mira que el jovencito, mira que le está provocando como fumar. Voy a mandarle a los amigos de él que fumen, ¿verdad? Ay, pero mira, le está provocando, mire, bailar, ¿qué sabe? El reggaetoncito, y empieza el enemigo a mandarle. Empieza por allá, así, hermano, empieza el enemigo. ¿Para qué, hermano? Para que llegue a la final y desobedezcan a Dios. ¿Cuánto alaban a Cristo? Amén. Ahora, hay muchos tipos, hermanos, de tentaciones donde el enemigo puede, hermano, óigame, usar a quien él quiera. Amén. Eso tiene que estar claro. Cuando la Biblia habla de que la lucha es espiritual, la lucha no es contra sangre, hermano, mire, puede ser con cualquier persona. Puede ser, hermano, mire, le digo algo, hasta con tu misma familia. La Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso lo da la Biblia. Mi hermano, puede ser con tu hijo, puede ser con quien sea, ¿verdad? Pero a la hora, el que esté en desobediencia, allí es donde el enemigo puede usar. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y allí, hermano, es donde tú tienes que discernir. O sea, discernir por dónde te viene la prueba. Por dónde el enemigo te está rondando. Amén. Y ve, hermano, mire, le digo algo. El cristiano debe saber, hermano, entiendan esto. Vean las cosas como de que vienen. La lucha, hermano, es espiritual. Amén. Amén. Que de repente, hermano, usted tiene, vamos a suponer, su esposo no es cristiano. Bueno, por allí te va a llegar la prueba. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Pero, hermano, de repente puede decir un hermano, pero ¿cómo hago si el esposo mío se está congregando aquí? Es una prueba. Órale a Dios. Amén. Para que él tenga un encuentro con Dios. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. Porque, hermano, nosotros, hermano, pero la otra es que no nos dejemos mover, ¿verdad? Hermano, y de que la lucha es espiritual. O sea, la lucha, hermano, es contra el enemigo. Levántese, hermano, mire, no sé por qué Dios está alentando en esta mañana. Levántese. Lo cierto, hermano, es que al mismo nuestro Señor Jesucristo, hermano, le dijo al mismo Pedro, Satanás os ha pedido para zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Amén. Entonces, hermano, mire, levántese en el nombre de Jesucristo. Comience, hermano, a pelear la batalla, hermano, espiritual. Amén. Levántese, hermano, en oración. Amén. Comience a arrebatar en el nombre de Jesús, hermano, lo que el enemigo le esté robando. Comience a arrebatarlo, hermano. Que el enemigo te está robando a tu esposo, hermano. Hermano, comienza a orar, hermana, comienza a ayunar, hermano. Para que eso espiritual salga, hermano, y aquella persona quede libre. Y así sucesivamente. Que el enemigo está robando a tus hijos. Bueno, hermano, comienza a orarle a Dios por eso. Comienza a pelear la batalla espiritual, hermano. La otra es, amados hermanos, es de que aquellos que estén, hermanos, fortalecidos en la fe, que estén allí, hermanos, nada los mueve de servirle a Dios. Amén. Como dice la palabra, aunque el enemigo venga como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera. O sea, Dios nos va a dar la victoria. Amén. Dios te va a dar la victoria. Dios nos bendiga. Pero tiene que haber perseverancia en ti. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. En nombre de Jesús. Bueno, hermano, este es el mensaje que realmente quería, ¿sabes?, que iniciar en esta mañana.